El estándar Ethernet IEEE 802.3 es un estándar para redes LAN para enviar datos a través de diferentes medios físicos basados en tramas. Aquí el medio físico que se utiliza son los cables. Este estándar funciona para redes cableadas únicamente. Para lo que son redes inalámbricas se utiliza otro estándar diferente. En este caso, para redes inalámbricas se utiliza el IEEE 802.11. Es un estándar diferente que más adelante vamos a ver sus especificaciones. Bueno, este es el que se utiliza para redes LAN y que sean cableadas. Utiliza un protocolo que vamos a ver ahorita cómo funciona. Se llama CSMA/CD para ver a quién le toca enviar datos a través del cable en una red LAN. ¿Qué características tiene este estándar? Bueno, su uso es sencillo y es de fácil mantenimiento. Es escalable a nuevas tecnologías. Aquí, como les mencionaba, Ethernet es la base. A partir de este estándar han surgido nuevas actualizaciones o extensiones, como lo que es el Fast Ethernet y el Gigabit Ethernet. Entonces, todas estas tecnologías nuevas son compatibles con el estándar Ethernet y se derivan de él. Tienen alta confiabilidad, los datos se envían bien y los cables que soporta son cable coaxial. Ahí seguramente ustedes lo conocen. El cable coaxial normalmente es el cable por el que les llega la señal de algún proveedor de servicios de internet como lo que es Megacable a través de una señal digital. Entonces, para ello se utiliza este cable coaxial que tiene una velocidad aproximada de 10 megabits por segundo. Tenemos también lo que son los cables par trenzados o UTP, que están entre 100 y 1000 megabits por segundo. Y finalmente la fibra óptica, que está entre 100 y 1000 megabits por segundo. Los cables par trenzados, seguramente ustedes los conocen, son los cables de red o UTP o simplemente cable de red. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo pueden ustedes armar un cable. Después la fibra óptica, pues es lo más veloz porque aquí lo que se tiene es como un vidrio, dentro de ese vidrio viaja la luz y bueno, los datos viajan, bueno, lo que viaja a través de esa fibra óptica es luz y esa luz representa los datos, entonces es mucho más rápida. ¿En qué capas opera Ethernet? Ethernet no nada más funciona para la parte de los cables, ¿no? Muchas veces al cable de red le dicen cable Ethernet, pero en realidad, bueno, está mal el concepto porque Ethernet involucra dos capas del modelo OSI y las dos capas en las que opera es en la capa física y en enlace de datos. Entonces, si en su examen viene esa pregunta, pues tienen que responder que opera en ambas capas, ¿no? En enlace de datos y física. No solo se encarga del cableado, también la parte del enlace de datos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, en la capa física se define lo que es la subcapa de señalización física y especificaciones al medio. Todo eso es el cableado, las especificaciones de cableado. Y en enlace de datos trabaja con la subcapa de control de enlace lógico y con la subcapa de MAC. Entonces, Ethernet también trabaja con la MAC de un equipo. Recuerden que la MAC es un número único de fábrica que se le asigna a cada equipo que se va a conectar a una red. Los elementos básicos de Ethernet. Bueno, aquí muchachos les pido que revisen esta teoría. Yo sé que son conceptos teóricos, pero esto lo necesitan saber muchachos porque pues más adelante vamos a ver cómo monitorear una red, cómo encontrar problemas en una red. Y bueno, esto es lo básico que tienen que saber, ¿no? Cómo funciona Ethernet y demás. Ahí ya les compartí el libro enfocado hacia la certificación y ahí viene explicado el estándar Ethernet. Entonces, les pido que hagan lecturas, que revisen el libro, porque pues es importante para que complementen lo que vemos en clase. En clase pues vemos nada más la parte principal, no nos alcanza el tiempo para ver todo. Para eso tienen el libro, para que ustedes se pongan a revisarlo.
Bueno, aquí yo les explico los conceptos mínimos que necesitan ustedes saber, pero pues lo más recomendable es que se pongan a estudiar el libro, a leerlo. Busquen ahí el tema de Ethernet, el estándar de Ethernet, y ahí viene explicado todo, toda esta parte más a detalle. Recuerden que, bueno, en el reporte que les pido, hay una sección de fundamento teórico. Ahí no se vale que me peguen un párrafo, porque muchos de ustedes me están poniendo nada más un párrafo y bueno, ese no se lo estoy tomando en cuenta como fundamento teórico. Tienen que poner toda esta parte de lo que vemos en clase, es lo que tienen que poner ahí, un resumen de la teoría vista en clase. Entonces pueden usar la presentación que vemos en clase, los recursos que yo les comparto y también pueden sacar información del libro, ¿sí? O buscar más información ustedes en internet. La idea es que ese fundamento teórico pues les sirva a ustedes para repasar los conceptos, para que conozcan bien y comprendan bien esta parte teórica, que esto es de cajón. Si alguien se quiere dedicar a redes, pues esto lo tiene que saber bien y dominar, ¿sí? Porque eso es, pues es la base, lo que hemos estado viendo. Ya después, ya a partir de la segunda unidad, ya no vamos a ver mucha teoría. En realidad nada más es la unidad uno de teoría. Ya lo demás es pues pura práctica con Cisco Packet Tracer. Pero sí es importante que ustedes conozcan todo esto, muchachos, porque eh, pues así es como funcionan las redes. Estos son los estándares que se siguen. Y bueno, pues sí es importante que los conozcan. Entonces hay que ponerse a estudiar y pues hacer el reporte que ustedes hagan completo, no sea nada más un párrafo, por favor. Entonces los elementos básicos de Ethernet es el medio físico, un conjunto de reglas para acceder a ese cable y el frame Ethernet. Entonces, en el medio físico está compuesto por cables. Entonces, recuerden que Ethernet lleva la especificación de los cables que se utilizan para conectar las PCs a una red. También la parte de los componentes de señalización y aquí son los dispositivos que se utilizan para enviar y recibir las señales a través de un canal Ethernet. Ejemplo, un hub, un repetidor, un switch también, porque pues el switch opera en capa 2 y Ethernet también. Entonces, todos esos dispositivos están dentro del estándar Ethernet. ¿Ok? También tenemos un conjunto de reglas para acceder al medio y eso, ¿quién lo hace? Lo hace la tarjeta de red ONIC. Recuerden que esa tarjeta opera en capa 2, enlace de datos, y pues en esa capa, esa tarjeta lo que hace es controlar el acceso. Es decir, eh, em, quién envía, quién envía datos a través del cable. La tarjeta es la que se encarga de hacer esa función y lo hace a través del protocolo CSMA y ahorita vamos a ver los modos existentes. Y también Ethernet se encarga del conjunto de bits organizados en tramas para llevarlos dentro del sistema Ethernet. Recuerden que en la capa física son bits, la PDU son bits, en la capa de enlace de datos son tramas, entonces estos bits son organizados en tramas, en pedazos de bits, y eso es lo que se envía a través de Ethernet. ¿Sí? Entonces se trabaja tanto con tramas como con bits en capa física. Y bueno, estos son estándares de cables. Hay varios estándares de cables y hay una notación. Esto que ven aquí es la notación de un cable UTP o par trenzado, que es el que normalmente se utiliza para redes LAN. Esta es la notación y vamos a ver qué significa cada parte. La primera, lo primero te indica la rapidez de transmisión. Es decir, si aquí tenemos un 10, significa que la velocidad, la rapidez de transmisión es de 10 megabits por segundo. Recuerden que las unidades aquí Mbps es megabits por segundo. Es decir, que en un segundo viajan 10 megabits, ¿sí? En general.
Entonces, esta es el primer número, indica la rapidez. El siguiente va así como base y aquí se indica que la información se envía tal como se produce y el último nos indica la información sobre el tipo de cable, el medio físico. En este caso, cuando tienen una T, significa par trenzado. Entonces, esas son las partes, ese es el nombre técnico de un cable de red. Un cable de red, lo normal no es llamarle cable de red, sino es el estándar 10 base T. ¿Ok? Ya vimos que es la rapidez, base y el tipo de cable. Ahora, estos son las diferentes tecnologías de cable Ethernet que existen. Esto lo pueden revisar en el libro, si tienen alguna duda. Ahí en el libro, esta tabla está sacada del libro. Entonces aquí tenemos lo que es la tecnología, que es 10, son diferentes cables. Esta, por ejemplo, es 10 base 2. La velocidad de transmisión es de 10 megabits por segundo. El tipo de cable es coaxial. La distancia máxima la que pueden poner un cable, el tamaño del cable es de 185 metros y se utiliza para una topología de bus con un conector T. Y así aquí tenemos los diferentes, aquí tenemos el 10 base T, la velocidad es par trenzado o UTP, la distancia máxima es de 100 metros y se utiliza una topología de estrella porque se conecta con un hub o un switch. Aquí, muchachos, recuerden, este es el cable más usado para redes LAN cableadas. Y aquí lo que nos está diciendo el estándar es que la distancia máxima permitida es de 100 metros. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, un cable con una longitud mayor a 100 metros ya no está dentro del estándar y la red ya no va a funcionar correctamente. Entonces, por eso aquí están definidas las distancias máximas. O sea, el tamaño de un cable par trenzado debería ser de 100 metros, ¿sí? De otra forma ya necesitaría algún dispositivo, algún switch, algún repetidor, porque no puede ser mayor a 10 metros y eso lo dice el estándar. Y bueno, aquí hay otras, está fibra óptica y hay varias tecnologías para fibra óptica. La más rápida es esta, la 1000 base LX. Tiene una velocidad de 1000 megabits por segundo, fibra óptica monomodo. Tiene una distancia máxima de 5000 metros y se utiliza una topología de estrella. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí cuando dice full duplex, ahorita vamos a ver la diferencia, pero la diferencia entre half duplex y full duplex es que con half nada más puedes enviar o recibir datos al mismo tiempo a través de un cable y con full duplex puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, enviar y recibir datos a través de un cable. Por eso es que estas son más rápidas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es el half duplex y el full duplex. Con el half duplex, el modo de envío es bidireccional, pero no al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? A ver, les voy a dibujar para que lo comprendan mejor. Por ejemplo, si yo tengo aquí el cable, aquí tengo mi cable, aquí viajan datos. Aquí yo tengo una PC, que es la PC A, y tengo aquí otra PC, otro nodo de red, que es la B. Entonces, si A quiere enviarle datos a B, pues lo hace a través del cable y le envía datos. Pero ¿qué pasa si B quiere enviarle datos a A? También lo puede hacer porque es bidireccional. Bidireccional significa que funciona en ambos sentidos, en ambas direcciones, pero no lo pueden hacer al mismo tiempo. Si A quiere enviar un dato a B, B tiene que esperar su turno para que el cable esté libre y envíe el dato a A, ¿sí? No se puede enviar y recibir al mismo tiempo, solamente o enviar o recibir, uno de los dos.